González Jacome. Nosotros somos la familia Barrios González. Nosotros somos la familia Briceño González. ¡Sean todos bienvenidos! Buenas tardes, hermanos. Vamos a compartir con ustedes una lectura bíblica. Nos pueden acompañar en el Salmo número 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Hola hermanos, quisiéramos que nos acompañaran ahora a esta oración de invocación. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia. Padre, y en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de todo lo que vayamos a hacer en este día. Ponemos en tus manos, Señor, la alabanza, la adoración, la persona que va a compartir tu palabra, Señor. Clamamos porque tú seas el invitado de honor, Señor, aún en cada sala, en cada hogar, Señor, donde esta transmisión llega. Que tu presencia esté en ese lugar, rodee a todos los integrantes y miembros de las familias, Señor. Que tu presencia esté en las mesas, Señor. Que tu provisión y tu cuidado esté siempre, Señor, en los hogares. Padre, pedimos que seas tú el que te manifiestes y hables a nuestros corazones, Señor. Todo esto es para ti y por ti, Señor. En el nombre de Jesús, te ponemos en tus manos todo lo que llevaremos a cabo el día de hoy. En Jesús, amén. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas,
Buenas tardes, hermanos. Vamos a compartir con ustedes la oración de gratitud. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos has mantenido con bien hasta hoy, porque a lo largo de esta semana nos has llenado de bendiciones, sobre todo estar con salud. Padre bendito, te agradecemos también que por medio de estas redes sociales tú mantengas a tu iglesia viva, tú mantengas a tu iglesia activa y unida en torno a ti, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que nos has dado y te pedimos que dispongas nuestro corazón para escuchar tu mensaje y llevarlo a cabo. Gracias, Padre bendito, en nombre de Jesús. Amén. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú.
yo subiré cantando, yo cantaré, yo cantaré. A la montaña más alta yo subiré danzando, yo danzaré, yo danzaré. Subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré, yo subiré, yo subiré, yo subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré, yo subiré, yo subiré. Pueblos todos vestidos de gloria, subid al monte y oíd su voz. Sobre Sión se levantó en una cruz el Salvador. Sol de justicia, sol de justicia. A la montaña más alta yo subiré y subiré cantando, yo cantaré, yo cantaré. A la montaña más alta yo subiré danzando, yo danzaré, yo danzaré. Subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré, yo subiré, yo subiré, yo subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré, yo subiré, yo subiré. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba
tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios en lo imposible te adoramos, tú eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible te adoramos, tú eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Vamos a continuar, hermanos, ahora con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles para que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo número 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 15. Es una historia para muchos conocida, pero muy apropiada para el mensaje que el día de hoy queremos presentar a cada uno de ustedes. Repito, San Juan, capítulo número 3, versículos del 1 al 15. Voy a hacer la lectura, hermanos, de esta porción bíblica. Sean tan amables de seguir también la lectura o leer conmigo desde casa. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, guíanos con tu santo poder, con tu santo espíritu. Danos sabiduría de lo alto, la sabiduría y inteligencia tuya, Señor. Derrámala sobre este tu siervo. Y también, Señor, permite que al predicar y exponer tu bendita palabra podamos entenderla, y también, Señor, que la podamos poner en práctica. Todo aquello que tú nos reveles el día de hoy, que estemos listos para entender y también hacer los cambios necesarios en nuestra propia vida, de tal manera que te agrademos tal y como tú lo mandas. Señor, que tu palabra fluya en medio de nosotros. Bendícenos y edifícanos con tu bendita palabra y con este mensaje. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, quiero comenzar mencionándoles que el mensaje de esta mañana lo he titulado El encuentro de Jesús con un hombre religioso. La semana pasada estuvimos hablando del encuentro de Jesús con dos mujeres desconsoladas. Hoy hablaremos del encuentro de Jesús con un hombre religioso. Y bien, quiero decirles en primer lugar que los seres humanos, ¿verdad?, como usted y yo lo sabemos, fuimos creados con la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, ahora esta imagen se encuentra empañada, principalmente por los efectos del pecado. Inconscientemente queremos acercarnos a Dios, pero no podemos hacerlo correctamente por nosotros mismos. Incorrectamente, quiero decirles que la humanidad, queriendo acercarse a Dios, se ha creado en la mente ideas de cómo es Dios y las ha representado con imágenes de personas, objetos y hasta animales a los que ha llamado Dios. A otras personas ni siquiera les importa escoger algún dios de la multitud de los falsos dioses que solamente son producto de la mente y creatividad humana, porque lo único que les satisface es saber que pertenecen a una organización, mas no porque prefieran a cierto dios falso. Hay quienes equivocadamente creen que encuentran a Dios en alguna representación física que resulta ser un falso Dios, y hay quienes creen que encuentran a Dios en una organización por sus doctrinas y actividades, pero que están tan lejos del verdadero Dios. Y esto no solamente ocurre a personas que se encuentran en religiones consideradas paganas, sino incluso en las actuales denominaciones del mismo cristianismo que conocemos hoy en día. Déjeme decirle que en esta historia bíblica del día de hoy, de Juan capítulo número 3, tenemos a un hombre llamado aquí Nicodemo, el cual se unió a una organización religiosa llamada fariseísmo. Esta organización, queridos hermanos, no representaban a Dios con ningún objeto, con ninguna persona o animal. En ese sentido podemos decir que estaban bien, pues no pretendían imponer su imaginación de cómo es Dios. Sin embargo, su imaginación, déjeme decirle, era de otro tipo. Cuando se analiza detenidamente a esta organización, descubrimos que realmente, por sus ideas, tradiciones y exigencias, estaban muy lejos de Dios. Nicodemo, queridos hermanos, se había hecho miembro de esta organización del fariseísmo e incluso había llegado a ser un principal entre los judíos, y era incluso un hombre a quien Jesús mismo le reconoce como maestro de Israel. Pero aún, escuche bien, aún siendo del fariseísmo, aún siendo un principal y aún siendo un maestro de la misma palabra del Dios verdadero, se hace evidente que pretendía buscar a Dios en aquella organización farisea, pero sin siquiera tener una relación espiritual y correcta con Dios. En su historia, hermanos, hay muchas evidencias de su deficiencia espiritual. Primero se ve su deficiencia espiritual en las dos preguntas que él hace al Señor Jesús con respecto al nacer de nuevo. Primero le dijo, ¿cómo puede
un hombre nacer siendo viejo? Y otra pregunta que hizo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Segundo, se ve también su deficiencia espiritual en la pregunta que Jesús le hace cuando le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y en tercer lugar, se ve también su deficiencia espiritual cuando Jesús le dice, si yo os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces Nicodemo, escuche bien, solamente había sido religioso y estaba satisfecho por pertenecer a una organización, mas su espiritualidad no era la correcta. Así que en el encuentro que tuvo Jesús con este hombre religioso llamado Nicodemo, aprendemos que el ser solamente religioso, sin tener una relación espiritualmente verdadera con Dios, además de carecer de valor ante los ojos de Dios, es también causa de muchas deficiencias espirituales. Y aquí surge una pregunta, ¿qué cosas pueden darse o qué cosas pueden verse en una persona religiosa que no tiene una vida verdaderamente espiritual y que no tiene una relación verdaderamente espiritual con Dios? Y precisamente hoy, en este pasaje de la Biblia y en este mensaje de hoy, les voy a compartir precisamente acerca de cómo son las personas que son solamente religiosas y que no son verdaderos cristianos o que realmente no han entendido la verdad del Evangelio. Entonces, vamos a seguir adelante con el mensaje y la pregunta que surge aquí es, ¿cómo son las personas religiosas? Jesús tuvo un encuentro con un hombre religioso. ¿Cómo son las personas religiosas? En primer lugar, las personas religiosas, hermanos queridos, pueden pertenecer a una religión, pero no al reino de Dios. Las personas religiosas pueden pertenecer a una religión, pero no al reino de Dios. En el relato de Juan, aquí en el capítulo número 3, acerca de Nicodemo, dice la Biblia que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Lo primero que resalta es su pertenencia a la organización religiosa de los fariseos. Quizá eso no hubiese estado mal si la espiritualidad de Nicodemo fuese correcta, pero como Jesús percibe que Nicodemo solo es un hombre religioso, le tuvo que decir, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto lo encontramos en el versículo número 3. Amados hermanos, el énfasis para Nicodemo era que aún siendo un fariseo religioso, si no había nacido espiritualmente de nuevo, no podría ver el reino de Dios. Nicodemo queda sorprendido de su deficiencia y le externa a Jesús sus dudas, diciéndole, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero la respuesta de Jesús siguió siendo la misma, ya que una vez más se le vuelve a aclarar y al decir, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amados hermanos, escuche bien, la religión o denominación cristiana a la que uno decida pertenecer no tiene ningún poder salvador, ni significa que por ello uno ya pertenece al reino de Dios. Pues siempre hará falta en todo momento que los aspirantes al reino celestial de Dios hayan nacido de nuevo primero. Nacer de nuevo, entonces, en términos bíblicos, en términos cristianos, significa, como dice la Biblia, nacer de arriba, significa nacer de Dios, significa nacer del Espíritu a través de la fe en el Señor Jesucristo. Significa recibir a Jesús, el Hijo de Dios, como su único y suficiente Salvador, ya que las religiones, escuche bien, los ritos, ceremonias, sacrificios o buenas obras jamás nos podrán salvar.
Entonces hemos dicho en primer lugar claramente aquí cómo son las personas religiosas. Pues pueden pertenecer a una religión o a una denominación, pero no siempre se pertenece al reino de Dios. En segundo lugar, ¿cómo son las personas religiosas? En segundo lugar, las personas religiosas pueden escalar puestos relevantes e importantes de manera religiosa, pero eso no los lleva a Dios. Pueden escalar puestos relevantes religiosos, pero eso no les lleva a Dios. Déjeme decirle que en el mismo primer versículo, donde Juan nos dice que hubo un hombre llamado, de los fariseos, llamado Nicodemo, añade un detalle más que indica quién era Nicodemo. Y Nicodemo entre los fariseos, ahí dice la Biblia que era un principal entre los judíos. Déjeme decirle que toda organización religiosa, hermanos, tiene procedimientos para iniciarse como miembro de esa organización, así como para llegar a ser también un oficial, o tener un cargo, o ser un alto directivo. Déjeme decirle que en su tiempo el fariseísmo no fue la excepción, pues a Nicodemo le había, escuche bien, a Nicodemo, hermanos, le había dado prestigio, no solamente en el interior del fariseísmo, a donde había llegado a ser maestro, sino también en la comunidad judía, porque era apreciado como un principal, como una persona importante, o como un hombre con un rango o cargo religioso muy elevado. Pero le pregunto ya a usted, ¿de qué sirve ser reconocido como un principal si su puesto y prestigio no lo relaciona con Dios ni viene de Dios? ¿De qué sirve? Dios, amados hermanos, no quiere ver en las personas qué tanto son reconocidas, homenajeadas o aplaudidas o aceptadas por la sociedad a la que pertenecen, sino que lo que Dios quiere ver en cada persona es cómo uno se acerca verdaderamente a Dios para agradarle a Él antes que a la gente. Para agradar a Dios, el autor de la epístola a los Hebreos nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oiga bien lo que le voy a decir, hermanos y hermanas. De nada sirve que uno sea galardonado o aplaudido o felicitado por los hombres si no contamos con el galardón de Dios. De nada sirve tener una religión si uno no busca agradar a Dios, sino solamente a los hombres. El verdadero creyente entonces busca realmente seguir y servir a Dios, pero sobre todo busca que su nombre esté escrito en el libro de la vida de Dios allá en el cielo. En tercer lugar, ¿cómo son las personas religiosas? Las personas religiosas pueden acumular conocimientos, pero no los experimentan, no los viven. Escuche bien, las personas religiosas pueden acumular conocimientos, pero no los experimentan, no los practican, no los viven. Ya hemos estado observando aquí nosotros en esta historia que Nicodemo no era solamente un principal entre la comunidad judía, sino que dice la Biblia que también al mismo interior de su religión, de él se dice la Escritura que era también un gran maestro. Obviamente era un maestro que tomaba en serio su función docente. No es alguien que espontáneamente busca qué decir a sus discípulos o a sus alumnos, sino que es una persona que se ha preparado no solamente con la cabeza o el cerebro, sino también con el corazón. Así como es responsable de organizar sus conocimientos, es responsable Nicodemo de enseñar con amor y con paciencia. Pero cuando se trata de enseñar la palabra de Dios, no es solamente usar el cerebro como la biblioteca de conocimiento que se adquiere para compartir. No solamente consiste en usar el corazón para enseñar con amor y paciencia, sino que se necesita una verdadera preparación espiritual que requiere también una comunicación directa con el autor de la palabra por medio de la oración, lo cual se puede, ¿verdad?, dudar de una persona que no ha nacido de nuevo, porque ni siquiera sabe qué es nacer de nuevo.
también se necesita no solamente orar al autor de la palabra revelada, sino que cada enseñanza debe ser llevada a la práctica de tal manera que los discípulos entiendan con facilidad que lo que les es enseñado sí funciona, pero que practica o que también el que lo enseña lo practica y lo vive. Se puede entonces esperar, ¿verdad?, que una persona que ha nacido de nuevo y que conoce a Jesucristo enseñe bien la palabra. Pero una persona que es solamente religioso, que no ha nacido de nuevo y que ni siquiera sabe lo que significa nacer de nuevo, entonces sus enseñanzas, por muy hermosas y también por muy elocuentes que puedan ser, realmente no van a hacer ningún efecto en la vida de la persona. Así es de que, amados hermanos, la pregunta aquí que Jesús le hace a Nicodemo revela precisamente esa deficiencia o esa carencia espiritual que él tenía, porque Jesús le pregunta: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto de qué significa nacer de nuevo? Los fariseos entendían, hermanos, el nuevo nacimiento como la transformación espiritual de todo el pueblo de Dios, mas no como una transformación personal, sino de toda la comunidad. Así que nadie, ni mucho menos un fariseo, pensaba en la necesidad de nacer de nuevo. Así que la pregunta de Jesús a Nicodemo es: ¿eres maestro de la ley y no sabes esto? Esta pregunta dejaba en evidencia su deficiencia espiritual o falta de conocimiento, que como maestro de Israel entre los fariseos debería ser el primero en saberlo y en experimentarlo. La religión, hermanos, no es solamente para mirar si los demás están en la voluntad de Dios, sino para que uno mismo sea practicante de la verdadera fe en Dios y que viva en la voluntad de Dios. Pues si esto no se cumple ni se vive, vana es la religión y el religioso que solo promueve y acumula conocimientos sin experimentar la voluntad de Dios en su vida. Entonces, un verdadero creyente tendrá conocimiento de su fe, tendrá conocimiento de su Salvador y de todo lo que es la verdadera enseñanza de Cristo, e incluso de lo que realmente significa nacer de nuevo. Y no solo será mero conocimiento, sino que vivirá y practicará las enseñanzas de la bendita palabra de Dios. En cuarto lugar, ¿cómo son las personas religiosas? Las personas religiosas, hermanos, escuche, pueden escudriñar la verdad de las Escrituras, pero no tienen intención de creerla. Los religiosos pueden escudriñar, leer, examinar la verdad de las Escrituras, pero no tienen intención de creer en la palabra de Dios. En realidad, hermanos, Nicodemo, como lo estamos mencionando, tenía amplio conocimiento, no de una, sino de muchas verdades de Dios. En realidad, Nicodemo no era un ignorante del nuevo nacimiento, sino que solamente interpretaba y entendía a medias y hasta conveniencia tal requisito de Dios. Después de explicarle cómo funciona el nuevo nacimiento, el Señor Jesús le hace una observación importante diciéndole: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Estas palabras, hermanos, de Jesús dejan bien claro el estado espiritual deficiente en el que se puede llegar a encontrar una persona que solamente se escuda en una religión. Un religioso, entonces, es una persona que se conforma solamente con lo que sabe a medias, sin ocuparse en aprender una verdad completa de la palabra de Dios. Incluso lo que sabe es porque por conveniencia le ha interesado saberlo y aprenderlo. Jesús, hermanos, califica a tal persona igual que un incrédulo, porque si se le ha enseñado una verdad en un lenguaje claro y sencillo y simplemente no quiere creerlo, ¿qué otro recurso se podrá utilizar con esta persona? Hasta Jesús le dice a Nicodemo: ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? La clave entonces de una vida espiritual apropiada, que no queda estancada en alguna o en cualquier religión vana, la clave es creer y practicar la verdad y practicar la palabra de nuestro Dios. Y en el caso de Nicodemo, déjeme decirle, por más que Jesús le estaba explicando la verdad,
simplemente no podía entenderla, no podía creer. Su pregunta que hace, ¿cómo puede hacerse esto?, que va dirigida a Jesús, revela en Nicodemo no su interés de entender y creer la verdad, sino el grado de su incredulidad. De nada sirve, hermanas, hermanos, que alguien busque saber y aprender más de lo que ya sabe, si no tiene ni la mínima intención de creer la santa y bendita palabra de Dios. La religión del mucho saber y no estar dispuesto a creerlo y experimentarlo es solamente una deficiencia espiritual que debe ser superada y corregida con la fe en que toda revelación de Dios es la verdad que lleva a una relación espiritual con Dios desde ahora y para toda la eternidad. En quinto y último lugar, ¿cómo son las personas religiosas? Las personas religiosas pueden buscar la membresía de una iglesia, pero están perdidos espiritualmente. Una persona religiosa puede buscar ser parte de la membresía de una iglesia, pero pueden estar también perdidos espiritualmente. En la explicación final que Jesús hace acerca de sí mismo, Jesús le dice a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esto, hermanos, Jesús estaba anunciando que él tenía una razón de suma importancia para la cual vino a este mundo, y precisamente ilustra esta razón con un acontecimiento que se había dado 1500 años atrás, en los días de Moisés, cuando allá en el desierto, donde los israelitas transitaban hacia la tierra prometida, dice la Biblia que surgieron por orden de Dios un sinfín de serpientes, descritas en la Biblia como serpientes ardientes, que mordían a las personas. Dice ahí precisamente en Números 21 que morían a las personas e irremediablemente morían. Pero Dios dice también ahí que para evitar la mortandad le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente ardiente y la pusiera sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido, ¿verdad?, y mirare a ella, viviría. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno que miraba a la serpiente de bronce, entonces sanaba y seguía viviendo. Ahora, Jesús, anticipando que él sería colgado, no en un asta, sino en una cruz para morir por el pecado de los seres humanos, le dijo a Nicodemo que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con estas palabras, hermanas, hermanos, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que a pesar de ser un fariseo religioso, se encontraba perdido en condenación por toda la eternidad, igual que todos sus conciudadanos y compañeros de religión. También Jesús le estaba dejando bien en claro que la vida eterna no puede ser hallada en ninguna religión como el fariseísmo, sino solamente en el Señor Jesucristo. La religión, escuche bien, por lo general ofrece una membresía, pero eso de ninguna manera saca a las personas de la perdición eterna, ni da vida eterna a nadie. Por el contrario, Jesús, y solo Jesús, sí lo puede hacer. Recibir a Jesús y creer en Él es lo único que nos da verdadera membresía en el reino celestial. Un religioso va a buscar la membresía terrenal de cualquier religión, de cualquier iglesia, de cualquier organización. Pero una persona que verdaderamente, ¿verdad?, ha nacido de nuevo, sabe que puede ser miembro de una iglesia terrenal, pero sobre todo que es miembro del reino celestial a través de Cristo. Amados hermanos, para terminar, y aún también para los oyentes, quiero hacerles un llamado sincero a 5 cosas, precisamente de lo que he predicado. Les hago un llamado a 5 cosas. En primer lugar,
valoremos por favor en serio la importancia de pertenecer al reino de Dios, que vale mucho más que solo gloriarse en saber que eres presbiteriano, bautista, metodista, pentecostés, católico o romano o de cualquier otra denominación, aunque se diga cristiano. Valore entonces, vale más pertenecer al reino de Dios que ostentar o presumir un hombre que solo identifica una organización religiosa. Yo en mi caso prefiero ser verdadero cristiano, seguidor de Cristo, más que de una determinada organización. En segundo lugar, deje de usar la vida cristiana como una religión solamente o como un medio o trampolín para obtener cualquier beneficio, llámese fama, dinero, poder u otro interés, porque el único beneficio que vale la pena encontrar en la vida cristiana es una verdadera relación espiritual con Dios por medio de Jesucristo, pues sólo así se alcanza salvación y vida eterna, más que fama o un determinado cargo o puesto en una organización religiosa. En tercer lugar, no se dedique usted solamente a saber por saber, sino procure que el conocimiento de cada verdad bíblica sea una experiencia real en su vida cristiana. No sea, por favor, usted de las personas que solamente practican lo que les conviene según sus intereses, sino que practique usted para gloria de Dios todo lo que aprende de su bendita palabra. En cuarto lugar, no sea usted un religioso o religiosa, incrédulo o incrédula, sino más bien deje que cada conocimiento y verdad de la palabra de nuestro Dios le ilumine. Deje que usted pueda recibir la palabra con una fe verdadera, porque es solamente con fe que las promesas de Dios se convierten en bendiciones efectivas para su vida cristiana. Y por último, más que ser miembro de una iglesia local, cerciórese por favor primero que el personaje central de su vida sea Jesucristo. Ser miembro de una iglesia local es importante, pero no para encontrar salvación, sino para los que ya han encontrado salvación en Jesucristo. Cerciórese también de que nadie el día de hoy esté robando en usted el lugar que solo Jesucristo debe ocupar en su corazón y en toda su vida. Si alguna persona, sea quien sea, aún de la iglesia, está ocupando el lugar de obediencia que solo Jesucristo merece, tenga mucho cuidado. Jesucristo fue el único que pagó por usted y por mí todos sus pecados, y que fue el único que fue levantado en la cruz por usted y por mí. Eso no lo hizo ningún ser humano semejante a usted o a mí. Así es de que no se confunda. Una cosa es ser un religioso, una cosa es ser un verdadero cristiano, una cosa es ser un fanático que asiste a todas las actividades, a todas las reuniones, sin siquiera tener a Cristo en su corazón. Amados hermanos, yo les quiero invitar precisamente para que entienda que hoy el Señor le está llamando a caminar solamente con Él, y que usted, si ya tiene a Cristo, siga de la mano con Él, y si aún no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que Él realmente, ¿verdad?, sea su Salvador, que usted pueda hacer a un lado todo aquello que está ocupando su corazón. Si es una persona, si es una deidad, si es una escultura o si es una religión, hágalo a un lado y asegúrese usted la vida eterna con Cristo. Y si aún como Nicodemo usted no ha nacido de nuevo, hoy usted puede nacer de nuevo recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad y derecho de ser llamados hijos de Dios. Así es de que Dios lo bendiga, pero antes de que terminemos, recuerde usted, esta tarde usted puede recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Usted hoy puede dejar que Cristo sea el que gobierne su vida y su corazón.
Que no sea usted un religioso más, que se deje guiar por un rito, por una creencia, o por una deidad, o por una escultura, o por un santo, o por una santa, que más bien se deje guiar por el verdadero Salvador de las almas, llamado Jesucristo. De nada le va a servir a usted el día que usted muera o el Señor venga. De nada le va a servir a usted haber sido parte de una religión, haber sido parte de alguna organización, si no tiene a Cristo en su corazón. Así es de que el día de hoy, conviértase en una o en un verdadero cristiano. Deje de lado aquello que es solamente religión y tenga con Cristo a partir de hoy una verdadera relación con Él. Él, así como a Nicodemo, le está invitando a usted a nacer de nuevo. ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo en su corazón? ¿Le gustaría a usted decirle a Jesucristo: ven, oh Salvador, ven a mi vida, te necesito, sálvame del pecado, sálvame de la condenación, sálvame del infierno? Y si usted se lo pide al Señor Jesucristo el día de hoy, Él puede entrar a su corazón, darle su perdón y darle salvación. Lo único que tiene que hacer es clamar a Él y arrepentirse de todos sus pecados y poner para siempre toda su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Déjeme orar por usted para que allá en su casa, donde usted se encuentra el día de hoy, pueda usted recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y déjeme orar por los que ya somos creyentes, para que no nos confundamos más, para que salgamos de esa vida religiosa, para que salgamos de esa vida rutinaria y realmente nos enfoquemos en una verdadera vida cristiana en la cual nos relacionemos al máximo, al 100% con nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Muchas gracias, Señor y Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy en día, así como en el tiempo de Jesús, hay mucha gente, Señor, que persigue una religión, que persigue una organización, pero que realmente no te tienen a ti, Jesús, morando en su corazón. Hay gente que incluso puede saber mucho de la palabra o mucho de ritos y ceremonias religiosas, pero sin tener a Cristo en su corazón. Y Padre, yo te doy gracias por tu palabra que hoy nos has dado para entender y poder analizar y evaluar nuestra vida y darnos cuenta de qué lado estamos. Y gracias, Señor, porque con tu bendita palabra tú nos has mostrado cómo viven y cómo son las personas religiosas y cómo son las personas que verdaderamente son creyentes y son seguidores de Cristo. Y Padre, yo te ruego por los oyentes de este mensaje, por los que ahora están allí y por los que habrán de accesar esta página. Te ruego, Dios, que tengas misericordia y que también, Señor, les muestres cuánto tú les amas. Y si allá de aquel lado de las pantallas hay alguien que también necesita el día de hoy nacer de nuevo porque ha sido una religiosa o un religioso, pero nunca te ha dicho: ven, Jesús, a mi corazón y quédate para siempre conmigo, yo te ruego para que hagas la obra de convencimiento y seas tú, Señor, con tu Santo Espíritu tocando ese corazón y seas tú, Señor, entrando en la vida de toda aquella persona que te quiera invitar a su vida. Señor, bendice a los que en este momento están haciendo esta oración, a los que están clamando y diciéndote: ven, Jesús, a mi corazón. Y gracias por su vida, porque a partir de hoy ya no serán más religiosos, sino verdaderos creyentes. En tus manos de amor los ponemos, a los que están creyendo y a los que habrán de creer. Y susténtalos y guíalos con el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este mensaje y permítenos a los que ya somos creyentes mantenernos firmes sin fluctuar y sin distraernos, firmes con los ojos puestos en Jesús hasta el último día de nuestra existencia, y que cada día, Señor, nuestro compromiso y entrega crezca más y más y seamos verdaderos creyentes, siervos y seguidores de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Dios les bendiga. Recuerde, por favor, que de lunes a viernes tenemos actividad a las 8 de la noche. El día lunes el devocional pastoral a las 8, martes el devocional a cargo de los varones de la iglesia, miércoles nuestro culto de oración, jueves el devocional a cargo de las mujeres de la iglesia. El viernes es el día de la reunión de las células globales que tenemos
y que ya hemos explicado. Esta será la última vez que les recordamos que es necesario que cada uno, dependiendo de la zona en la que vive, podamos escoger, ¿verdad?, nuestra zona, y podamos también conectarnos todos los viernes a las 8 de la noche. Todos los hermanos de la zona norte tendrán su célula también, los de la zona centro, zona poniente y zona sur. De manera que les invitamos, hermanos, para que junto con sus familias, de acuerdo a su zona, ustedes se puedan conectar. En el WhatsApp de la iglesia y en el Facebook de la iglesia están apareciendo los nombres de las páginas que ustedes deben de accesar para poderse conectar. Y no se les olvide también que los sábados desde las 5:30 es reunión juvenil. Los sábados es más bien ya a partir de este próximo, es a partir de las 8 de la noche también. El día domingo, no se les olvide, tenemos reunión desde las 11 de la mañana, escuela dominical para niños, y a las 12 el culto, ¿verdad?, o reunión dominical para toda la iglesia. También, hermanos, no se les olvide que siempre hacemos un recordatorio para que podamos hacer llegar nuestras ofrendas y diezmos aquí a la iglesia, y que de esta manera podamos cumplir con todos los compromisos que se tienen económicamente hablando. Usted puede venir de 2 a 8 de la noche a dejar su ofrenda o su diezmo aquí en el templo, o también usted puede hacer una llamada o mandar un mensaje para que podamos pasar a su hogar y recoger su donativo. Bien, hermanos, esos serían todos nuestros avisos. Voy a invitarles para que ahora cerremos nuestros ojos y vamos a orar para concluir esta reunión. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar juntos, sobre todo, Señor, de este día domingo, de poder exponer tu santa palabra y alabar tu nombre como tú lo mereces. Te suplicamos, Señor, que tu bendición sea en la vida de todas las familias de nuestra iglesia y aún de todos aquellos hermanos que se conectan y que también reciben tu palabra. Te suplico, Señor, que el mensaje del día de hoy quede grabado en la mente y en el corazón de todos los que hemos escuchado y que habrán de escuchar esta palabra. Que verdaderamente nos convirtamos en verdaderos cristianos y no solamente en gente religiosa. Que cada día valoremos y analicemos también nuestro diario vivir, nuestra conducta, de tal manera que no encontremos nunca ni siquiera una sospecha de ser cristianos religiosos, sino cristianos de verdad que te siguen solamente a ti, Señor. Ahora rogamos que tu amor, tu gracia y tu bendición sean en la vida de todo tu pueblo. Pedimos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en toda tu iglesia y en cada familia que también nos puede escuchar y nos puede ver. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.